Buenas tardes, chicos y chicas. Vamos a empezar con la clase de hoy. Bueno, para empezar la clase quiero pedirles mil disculpas por recorrer, digamos, ¿no? A este horario la clase de ayer. Lo que pasa es que tuve algún inconveniente, una urgencia y pues tuve que atenderlo y eso me imposibilitó a que podamos pasar clases ayer, ¿no? En el horario que generalmente pasamos. Pedirles disculpas, fue algo imprevisto. Vamos a más adelante igual pasar en el horario que hemos establecido, que es donde puede la mayoría. Más que todo, en esta clase, más que todo trato de recuperar, ¿no? Yo sé que a veces es muy difícil quedar días para poder recuperar las clases, pero bueno, también les doy la facilidad de que puedan también revisar las grabaciones de las clases, ¿no? Entonces, digamos que eso puede compensar en caso de que no tengan mucho tiempo o de pronto ahorita estén ocupados y no estén tal vez poniendo el 100% de atención, ¿no? Entonces, igual vamos a avanzar ahora. Si existen dudas de lo que vayamos a hacer, igual pueden decirme sin ningún problema. Y si, bueno, también de pronto al ver la grabación prestan un poco más de atención y después pueden, tal vez surgen dudas, igual la siguiente clase, ¿no? El siguiente viernes, vamos a estar atendiendo todas las dudas que haya respecto a este tema, ¿no? En la clase de hoy vamos a terminar esta guía que habíamos empezado, que es justamente el riesgo e incertidumbre en la evaluación financiera. Habíamos explicado, ¿no? Un poco brevemente el contexto de la teoría, ¿no? De lo que va a significar justamente el riesgo e incertidumbre en la evaluación financiera. Y bueno, también vamos a revisar un poco la introducción a lo que es la evaluación social y económica de proyectos, ¿no? Ya vamos a introducirnos, ya hemos hablado de diferentes factores que habíamos considerado antes, como hemos empezado con el repaso del flujo de fondos financiero, lo hemos, visto, ¿no? Otros criterios de decisión para la evaluación financiera de proyectos, donde hemos, eh, repasado algunos indicadores que ya sabíamos, como el BAN, la TIR, la relación beneficio-costo y otros más que conocíamos por otros más, ¿no? Como la tasa verdadera de retorno, la tasa única de retorno, en fin, ¿no? El costo anual equivalente, entre otros más, ¿no? El índice de rentabilidad, el índice del BAN, algunos indicadores que también pueden ser utilizados para indicar, ¿no? La rentabilidad de un proyecto. Luego hemos pasado al ordenamiento de proyectos, ¿no? De una cartera de proyectos, ver cuáles son los más aconsejables, ¿no? Los que nos convienen, los más rentables, y de esa manera poder elegir de la cartera de proyectos aquellos que van a maximizar nuestro valor actual neto, ¿no? Es decir, nuestra rentabilidad, que sean maximizar nuestros beneficios. Hemos visto diferentes criterios, hemos visto la relación de dependencia que puede haber entre proyectos, y también hemos visto un poco de la aplicación de lo que es la programación lineal para el ordenamiento de proyectos. Luego hemos pasado, como el tema un tema que no habíamos utilizado antes, que era la introducción de la inflación y, bueno, el cambio en los precios relativos que pueden existir en diferentes ítems del proyecto y, bueno, hemos visto cuál podría ser su impacto en la evaluación financiera de proyectos, ¿no? Una vez de que hemos visto también la inflación, ¿no? Y hemos visto cómo pueden tener incidencia tanto en precios corrientes, en precios constantes, hemos visto justamente esto, ¿no? Que va a ser justamente uno de los últimos complementos, que es el riesgo y la incertidumbre en la evaluación financiera, ¿no? Hemos visto que generalmente los proyectos se consideran que tienen una tasa de interés de oportunidad constante a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto puede ser también un variante, ¿no? Puede ser que tengan diferentes tasas de oportunidad, dependiendo a un factor de riesgo, puede ser también a la tasa de inflación, que puede variar en los diferentes periodos, ¿no? Y bueno, siempre hemos hecho una proyección de los flujos de fondos, hemos visto que en los flujos de fondos también, como son proyecciones, también pueden tener cierto eh, sesgo, pueden haber variaciones de diferentes factores que nosotros no podemos controlar, ¿no? Y justamente la introducción del riesgo, incertidumbre en la evaluación financiera nos permite poder predecir con un poco más de precisión el comportamiento de nuestros flujos de fondos. Bien, entonces ya
continuando, ¿no? En lo que nos habíamos quedado, habíamos expuesto los diferentes métodos que había, ¿no? El ajuste a la tasa de descuento, la equivalencia a la certidumbre y la distribución de probabilidades, ¿no? Justamente todos estos métodos los hemos ido desarrollando. En el primer ejemplo, ¿no? De la anterior clase, lo hemos resuelto. Hemos visto también el segundo ejemplo, tanto la utilización del método del factor de ajuste y la tasa de descuento ajustada, ¿no? Hemos visto su equivalencia, ¿no? Y justamente hemos hecho también el problema número 3, lo que es un ejercicio de la distribución de probabilidad y ver cuál es la metodología, ¿no? Para poder analizar este tipo de problemas que nos presentan con estas características, ¿no? El uso de las tablas de probabilidad de distribución normal y bueno, ¿no? El calcular el valor verdadero de nuestro van o el intervalo en el cual se va a encontrar este valor del van que nosotros pretendemos hallar, ¿no? Ahora justamente nos hemos quedado en este ejercicio que también va orientado a lo que es la distribución de probabilidad. No habíamos visto que existen diferentes métodos y justamente vamos a hacer un repaso más de distribución de probabilidad y el último que es ya justamente los árboles de decisión, ¿no? Que prácticamente se basa en el uso de árboles de probabilidad y vamos a ver un caso de ejemplo de cómo poder aplicar estos árboles de decisión dentro de lo que sería, bueno, eh, podemos decir, la elección de una alternativa, ¿no? Y elegir el mejor proyecto. Bien, entonces continuando, tenemos este ejercicio número 4 de la guía que les voy a pasar también el día de hoy. Se los voy a habilitar. Dice, los expertos han determinado que ciertas variables de un proyecto están sujetas a riesgo, el cual puede resumirse de la siguiente manera. La inversión que demora 2 periodos se puede resumir en, y bueno, nos dan este cuadro, ¿no? Donde está los montos de inversión, que en este caso van a ser en 2 años, ¿no? Dice en el año 0, no tenemos estos montos de inversión, igual en el año 1, ¿no? Y tenemos tres escenarios con su probabilidad de ocurrencia, ¿no? Que va a ser para un escenario pesimista una probabilidad del 20% de que nuestros montos de inversión sean estos, ¿no? 110 para el año 0 y 110 para el primer año. El escenario más probable tiene una probabilidad de ocurrencia del 60%, que, bueno, va a ser justamente los montos de inversión para el año 0 de 100 y para el año 1 de 100, ¿no? Y para un escenario optimista tenemos que la probabilidad va a ser de un 20%, el año 0 de un 90 y el año 1 de 90, ¿no? Ese es el escenario optimista. ¿Qué más nos dicen? Los ingresos tienen lugar durante 4 momentos a partir de la terminación de la inversión, momentos 2 a 4, o 2 a 5, aquí nos aclaran, y están sujetos a las fluctuaciones de precios, ¿no? Igual, ¿no? Nos dan el cuadro que nos muestra justamente los ingresos de operación en miles de dólares en estos 3 escenarios, ¿no? En el escenario pesimista existe una probabilidad del 20%, en el más probable de 60%, en el optimista de 20%. Estos son los posibles ingresos que pueden haber. Después nos dice, inciso C, los egresos de la operación se sabe sin duda que serán $80,000 por año, ¿no? Durante los momentos de 2 a 5. Entonces, eso se sabe con precisión, no va a haber algún tipo de escenario, es decir, que esto se sabe con certeza, ¿no? Nos dice, evalúe este proyecto, suponga que la tasa de oportunidad, ¿no? Para este caso va a ser del 7%. Este ejercicio, para los que quisieran de pronto revisarlo, está pues en el libro de evaluación social de proyectos, que está en el libro de Ernesto Fontaine, que les he facilitado también en PDF dentro de lo que sean los libros de bibliografía. Bien, entonces comenzaremos con la solución para este caso, ¿no? Tenemos 3 escenarios, ¿no? 3 escenarios, y justamente estos 3 escenarios nosotros lo vamos a utilizar para poder establecer, digamos, nuestro valor más probable del flujo de fondos para cada periodo y el valor más probable del van, ¿no? Recordando un poco las fórmulas, igual vamos a ir revisando punto por punto, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer el tema, bueno, el análisis de la inversión, ¿no? En la inversión teníamos 3 escenarios, ¿no? Pesimista, más probable y optimista. Lo único que hemos hecho es redondearlo. Esta vez ya lo estoy poniendo directamente en términos de miles de dólares, cosa que en el otro cuadro estaba
resumido, ¿no? Tenemos para el escenario pesimista 110.000, para el más probable 100.000 de inversión y para el optimista 90.000. Estas son las probabilidades, esto va a ser para el año 0, las probabilidades, y esto también va a ser las probabilidades para el año 1, de que se den estos montos de inversión. Entonces, ya con estas características, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Justamente calcular el monto de inversión más probable, ¿no? Pero este criterio, ¿no? Este orden que le vamos a asignar, estamos reordenando los datos que nos están dando en las anteriores tablas para poder después calcular cuáles van a ser el monto de inversión más probable, el flujo de fondos más probable, ¿ve? Esto sería de esta forma para el primer caso, que es la inversión, ¿no ve? Después nos dan el cuadro de aquí, está aquí arriba, que ya va relacionado a lo que son los ingresos, ¿no? Entonces, justamente en este cuadro podemos ver lo mismo que hemos hecho en el anterior cuadro para la inversión, pero esto ya exclusivamente para los ingresos de operación, ¿no ven? Entonces, aquí, ¿qué va a entrar? Teníamos igual 3 escenarios, el pesimista, el más probable y el optimista. Teníamos estos montos, ¿no? Desde 110.000, 120.000 y 130.000. Y estas son las probabilidades de ocurrencia, ¿no? Las probabilidades que pueden, bueno, en los cuales se podrían dar en los respectivos años, ¿no? Que nos han especificado, ¿no? Que era desde el año 2, que sería la operación, hasta el año quinto. Los primeros 2 años, el año 0 y el año 1, representarían los años de inversión del proyecto. Entonces tengo aquí ya los ingresos, sus probabilidades, en este caso van a ser las 3 probabilidades iguales, ¿no? Para los futuros años. ¿Por qué? Porque esta vez lo estamos haciendo en 3 escenarios, ¿no ve? Pesimista, más probable y optimista. Bueno, ya tengo esto. ¿Ahora qué hago? Trato de hallar el posible flujo de fondos. ¿Cómo yo hallo este posible flujo de fondos? Bueno, estamos diciendo, ¿no? Que ¿cuál va a ser mi flujo de fondos? O sea, no me están dando muchas características de los flujos, ¿no? Es decir, no me están dando ítem por ítem, es decir, no me están dando ingresos, no me están desglosando los costos, no me están diciendo si en esto va a haber depreciación o no va a haber depreciación, simplemente me están dando ingresos de operación y los costos de operación, ¿no ve? Entonces, simplemente para poder calcular el flujo de fondos, ¿no? Simplemente tenemos que hacer la resta de los ingresos que que está percibiendo el proyecto por menos los costos en los cuales incurre el proyecto. En este caso, para este problema, está en el inciso C ese dato, ¿no? Nos dice que los egresos, ¿no? Del proyecto se sabe sin duda, es decir, con certeza, que serán de un monto de 80.000 por año. Entonces, eso quiere decir que desde el año 2, ¿no? Y aquí también dice, ¿no? Durante los momentos 2 a 5. Entonces, quiere decir que desde el año 2, 3, 4 y 5, los costos, los egresos del proyecto van a ser $80.000 por año, ¿no? Sin haber incremento, ¿no? Entonces, para poder calcular el flujo de fondos posible, lo único que estoy haciendo es estos ingresos de operación, restarles los costos o los egresos de operación, ¿no ve? Del proyecto. Entonces, para el primer caso, para el escenario pesimista, ¿ve? Para este escenario pesimista, ¿qué es lo que hacemos? Para el escenario pesimista, pues tendré que hacer 110.000, que son los ingresos que se percibe por el proyecto, menos los 80.000, que son los costos que se incurre para el proyecto, ¿no ve? Me va a dar un flujo posible de fondos de 30.000, ¿no? De ahí sale esta cifra, 30.000. Los ingresos menos los costos. En el escenario más probable, lo mismo, tenemos que hacer el mismo análisis, ¿no ve? Entonces acá tendré que decir, ok, los ingresos para este escenario estamos estimando que van a ser de 120.000, ¿no ve? Entonces 120.000 menos 80.000, eso me va a dar un flujo de fondos posible de 40.000. Lo mismo hacemos para el último escenario, que es el escenario optimista, ¿no? Entonces aquí decimos, para el escenario optimista, tengo un ingreso de operación de 130.000 posible, y a esto le voy a restar los costos de operación. Entonces 130.000 menos 80.000, eso me va a dar 50.000, ¿verdad? Entonces ya tengo mis flujos de fondos posibles para estos 3 escenarios y tengo sus probabilidades, ¿no? Que van a ser, bueno, iguales, porque las probabilidades están orientadas justamente al
al tipo de escenario que se está analizando. Y en este caso tenemos tres. Bien, tengo los posibles flujos de fondos, tengo las probabilidades para cada periodo, ¿no?, que se pueden dar, como en el año 2, para el año 3, para el año 4 y para el año 5. Ahora lo que tengo que hacer es justamente calcular por año cuál va a ser mi flujo de fondos esperado, ¿no? Tanto para el año 2, para el año 3, para el año 4, para el año 5. Eso es lo que yo tengo que averiguar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Recordando, ¿no?, cuál era la fórmula para poder hacer este cálculo, es esta de acá, ¿no?, para poder calcular el flujo de fondos esperado por periodo, y esta va a ser la fórmula para calcular el valor actual neto más probable, ¿no ve? Entonces, lo primero, calculamos el flujo de fondos más probable para el año cero, es decir, la inversión más probable, ¿no ve? Por eso dice F sub 0. Entonces, aquí, ¿qué va a hacer? Los montos de inversión, que eran las posibilidades de montos de inversión, que lo vamos a revisar acá, en este cuadro está, ¿no? Aquí están fijados justamente los montos de inversión. Teníamos para el escenario pesimista de 110,000, teníamos para el más probable 100,000 y teníamos para el optimista 90,000. Entonces, para poder aplicar, decíamos, ¿no?, el flujo de fondos sub XT, ¿no?, es decir, el flujo, la posibilidad de un flujo de este periodo, que era 110,000 por su respectiva probabilidad. Entonces, en este caso, 110,000 por 0,2 era el escenario pesimista, ¿no? Más 100,000 multiplicado por su respectiva probabilidad de ocurrencia, que es 0,6, que esto va para el escenario más probable, y más 90,000, que es el monto de inversión, por 0,2, que es su probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, esto nos va a dar, haciendo operaciones, 100,000. Esto quiere decir que este va a ser el flujo más probable para el año cero, ¿no? Pero ojo que esto nos están hablando en términos de inversión, ¿no? Entonces, esto quiere decir que esto es un monto de inversión. Entonces, esto debe ser un signo negativo, ¿no? Ahorita, por fines prácticos de cálculo, no estamos considerando, pero nosotros sabemos que esto es un costo de inversión. Bien, para el siguiente flujo, vamos al periodo 1, ¿no? Entonces, hago lo mismo. Tengo ya mis posibles flujos de fondos, ¿no?, que justamente son estos tres que habíamos hallado aquí en este cuadro, ¿no? Entonces, son entre 30,000, 40,000 y 50,000. Entonces, para el primer año, 110,000, perdón, esto estamos hablando, exclusivamente, este flujo de fondos estamos haciendo por año, ¿verdad? Entonces, para el año 1, esto, ¿cómo lo podemos interpretar? Para el año 1 sabemos que también va a ser monto de inversión, ¿verdad? Para el año 1. No, aquí está. Hemos dicho que los 2 primeros años van a ser años de inversión. Entonces, aquí está el año 1, aquí está el año 0, ¿no ven? Entonces, ¿cuáles van a ser los posibles montos de inversión? Igual, ¿no? 110,000, 100,000 y 90,000. Tienen la misma probabilidad, entonces, como son los mismos montos, ¿no?, los que se pueden esperar de inversión, 110,000 en el escenario pesimista por su probabilidad de ocurrencia, más 100,000 por 0,6, que es su probabilidad de ocurrencia, más 90,000 multiplicado por 0,2, que es su probabilidad de ocurrencia, eso me va a dar otro monto de 100,000, ¿no? Entonces, eso quiere decir que este va a ser otro monto, ¿no? Esto también va a ser un monto de inversión. Esto va a ser un monto de inversión y esto también representa un costo, ¿no? Entonces, por ende, va a ser con signo negativo. Sabemos que esto representa un costo de inversión. Y finalmente, para el flujo 2, ¿no?, ya sabemos cuáles son los posibles flujos de fondos, son 30,000, 40,000 y 50,000. Entonces, hay que multiplicarlo justamente por sus respectivas probabilidades, ¿no? 0,20, 0,6 y 0,2. Y eso es lo que hago, ¿no? 30,000, que es para el escenario pesimista, multiplicado por su probabilidad, más 40,000, ¿no?, multiplicado por 0,6 y más 50,000 multiplicado por 0,2, que es su probabilidad de ocurrencia, y me va a salir este monto, ¿no? Haciendo operaciones, $40,000, ¿no? Esto sí va a ser un beneficio o un flujo de fondos neto, ¿no? Un beneficio neto, podríamos decir que va a ser esto.
Listo, y esto obviamente tiene un signo positivo en este caso para mi flujo de fondos. Ya está. Ahora, con este detalle, yo puedo observar en mi cuadro que va a ser este mismo flujo de fondos esperado para este año, ¿no? Es decir, para este año, va a ser el mismo para los siguientes años, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser los mismos para los siguientes años? Porque estamos hablando que cada año va a tener la misma posibilidad de flujo de fondos, ¿no? De 30.000, 40.000 y 50.000. Y además tienen las mismas probabilidades, ¿no? 0.20, 0.6, 0.2. 0.20, 0.2, 0.6, 0.2, ¿no? Y lo mismo para el quinto año, ¿no? Entonces, como eso está sucediendo, quiere decir que el flujo esperado del año 2 va a ser igual al flujo esperado del año 3, el flujo más probable del año 4, igual al flujo más esperado del año 5, ¿no? Y justamente es esto lo que hemos colocado acá. Entonces, para evitarnos hacer cálculos enormes, ¿no? Entonces, con ese análisis que hemos hecho, sabemos que esto se va a cumplir. Entonces, con eso ya hemos calculado todos los flujos esperados por periodo. Esto se da exclusivamente para el ejemplo, ¿no? Porque puede presentarse otro caso en que cada año tenga otros posibles ingresos, ¿no? Que cada año tenga diferentes posibles de ingresos y pues eso haga variar, ¿no? El flujo esperado por las posibilidades de flujo de fondos esperados por cada periodo y eso obviamente va a ser variar justamente el valor más esperado del flujo de fondos por periodo. Pero para este caso no es así, ¿no? Entonces, calculando ya, una vez de que tenemos ya los flujos esperados por cada periodo, ya hacemos el cálculo del valor actual neto a una tasa de interés del 7%, ¿no? Una tasa de oportunidad del 7%. Entonces decimos, igual, ¿cuál va a ser mi monto de inversión más esperado? Que ya hemos dicho, va a ser de 100.000, ¿no ve? Entonces, como representa el costo, y aquí hemos aclarado, va a ser menos 100.000, ¿no? Porque es el año cero, menos el año 1. El año 1 también es un año de inversión, habíamos dicho, ¿no? Entonces, como va a ser un año de inversión, eso quiere decir que va a ser menos, ¿no? Este flujo es negativo, representa un costo, 100.000 también hemos calculado, dividido entre 1 más la tasa de oportunidad, que es 0,07, ¿no? Luego a esto le volvemos a sumar y hacemos el mismo cálculo, la fórmula del BAN que sabemos utilizar, ¿no? Más, ya va a ser un flujo positivo que hemos calculado acá, que va a ser 40.000 dividido entre 1 más la tasa de oportunidad 0,07 y esto elevado al cuadrado, ¿no? Por el simple hecho de recordar que en este caso estamos descontando, ¿no? A esta tasa libre de riesgo el dinero para volver a valor presente, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir para los futuros años, ¿no? Como estamos diciendo que va a ser el mismo monto, ¿no? 40.000 desde el momento, desde el año 2 hasta el año quinto, entonces el flujo va a ser 40.000 y hay que descontarlo, ¿no? 1 más 0,07 elevado al cubo, más 40.000 dividido entre 1,07 elevado a la cuarta, más 40.000 dividido entre 1,07 elevado a la quinta, ¿no? Reemplazo valores y tengo que mi valor más probable del BAN a una tasa de oportunidad libre de riesgo del 7% va a ser de menos 66.833,22 dólares, ¿no? Listo, ya he calculado mi valor más probable. ¿Qué me pedían en el ejercicio? Me decían que evalúe este proyecto, ¿no? Entonces, para poder evaluar un proyecto, ¿qué indicador necesito? El BAN, ¿no? Pero ¿será que solamente necesito este cálculo? ¿Necesitaría hacer un poco más de cálculo? De pronto sí, ¿no? Tendría que calcular y ver cuál es la variación de este BAN, ¿no? A simple vista nosotros podemos decir que con este dato, ¿no? De valor más probable del BAN, el BAN es negativo, por lo tanto el proyecto no es conveniente realizarlo, ¿no? Porque tenemos que nuestro BAN en teoría eh, va a ser un proyecto no rentable, ¿no? Porque el BAN nos indica eso. Porque su valor es menor a cero, es negativo y eso indica que no va a ser un proyecto rentable. Pero para también poder justificar también que no va a ser rentable, podemos calcular lo que sería su desviación estándar, ¿no ven? La desviación estándar que tiene el cálculo de este BAN.
¿Y cómo lo podemos hacer? Igual, ¿no? Calculándolas con esta fórmula, recordando igual, esta sería la fórmula para calcular la desviación estándar de cada periodo, ¿no? Y esta la desviación estándar para el valor esperado del van. Entonces, para poder calcular esto, necesito necesariamente este, ¿no? Entonces, voy calculando por periodo. La desviación para el año cero, ¿no? Para el primer momento de inversión, va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿no? Y aquí tengo que hacer la sumatoria del producto de la diferencia de la posibilidad del flujo menos su valor más probable elevado al cuadrado multiplicado por su probabilidad de ocurrencia. ¿Ve? Entonces, eso tengo que hacer para cada año. Entonces, para el año de inversión será 110,000 menos 100,000, todo esto elevado al cuadrado multiplicado por su probabilidad de ocurrencia que es 0,2, ¿no ve? Y lo mismo tengo que hacer para los futuros flujos, ¿no? Más 100,000 menos 100,000, esto nos va a dar elevado al cuadrado por 0,6, más 90,000 menos 100,000 elevado al cuadrado por 0,2, ¿no ve? Todo esto sacamos raíz y como sabemos que tanto este flujo, este monto de inversión en el año cero como el 1 van a tener el mismo flujo más probable. Pues como van a tener el mismo flujo más probable, eso quiere decir que su desviación estándar va a ser la misma, ¿verdad? Porque tienen la misma probabilidad de ocurrencia también. Entonces eso quiere decir que la desviación estándar para el año cero y para el año 1 va a ser esto, ¿no? Justamente va a ser estos 6,324,56 dólares, ¿no? Eso va a ser su desviación estándar. Lo mismo hago para calcular la desviación estándar en el momento 2 y recordando que esta desviación va a ser la misma para los futuros años, es decir, para el año 3, 4 y 5. Entonces, la misma lógica, ¿no? La raíz cuadrada de 30,000 menos 40,000 al cuadrado por 0,2 más 40,000 menos 40,000 al cuadrado por 0,6, esto obviamente nos va a dar 0, y más 50,000 menos 40,000 al cuadrado por 0,2, ¿no? Hago operaciones y finalmente me sale este resultado, ¿no? Que va a ser de 6,324,56. Y si se dan cuenta, esta desviación sigue siendo exactamente la misma a la de la desviación de las inversiones en los primeros años, ¿no? Listo, tengo este cálculo, ahora puedo calcular con estos datos lo que sería la desviación del van, que va a ser igual a la raíz cuadrada también, ¿no? Y aquí vamos a hacer utilizando esta fórmula, ¿no? Esta fórmula de aquí, y sabemos que, bueno, para el año de inversión, su desviación estándar no va a poder ser descontada la tasa libre de riesgo porque el periodo de análisis es cero, ¿no? Y si nosotros elevamos algún número a la cero, nos va a dar 1, ¿no? Entonces, por eso que aquí ya no se le colocó el denominador, ¿no? Pero aquí sería para la desviación para el momento cero de 6,324,56, esto al cuadrado, ¿no? Más para el año 1 igual, ¿no? 6,324,56 elevado al cuadrado, dividido entre 1 más 0,07 elevado a 2 por 1, ¿verdad? Porque estamos hablando acá ya del periodo 1. Y lo mismo tengo que hacer más para los siguientes años. No va a ser exactamente lo mismo. Sí, va a ser exactamente lo mismo con la diferencia de que lo que va a variar va a ser en la forma de descontar, ¿no? Porque estamos hablando del periodo 2, del periodo 3, del periodo 4 y finalmente del periodo 5, ¿no? Entonces reemplazo los valores, hago los cálculos pertinentes y me va a salir que la desviación del van es de 13,255,994, ¿no? 994 dólares. Esto quiere decir que esta va a ser la desviación del van. Entonces, aquí a simple vista, al evaluar el proyecto, nosotros podemos decir que este proyecto resulta ser no rentable, ¿verdad? Tiene una desviación alta, ¿no? Es bastante grande, cosa que va a hacer variar bastante a nuestro van en un intervalo que de pronto puede ser bastante riesgoso, ¿no? Entonces, para este problema, que con escenarios, les he mostrado un poco cuál es la metodología. Eh, este problema, por ejemplo, solo nos pide hasta ahí, solo nos pide que evaluemos este proyecto, si es rentable o no es rentable, y bueno, ya una vez hechos los cálculos, podemos
decir que este proyecto no va a ser rentable, ¿no? Uno, porque su valor esperado es negativo, y dos, porque su desviación estándar de este BAN también es bastante alto. Bien, ya con eso, con esta explicación, aquí acaba el ejercicio. Entonces pasemos al último, ¿no? Que nos quedaba para esta guía, que ya habíamos hablado, que es del árbol de decisión. Habíamos dicho que existían diferentes métodos, eran 4, ¿no? Justamente es el ajuste a la tasa de descuento, eh, el ajuste a la certidumbre y distribución de probabilidades, y finalmente es lo que es el árbol de decisión, ¿no? Que es justamente aplicar el concepto de árbol de probabilidad, que ya en su momento lo han debido ver en cálculo de probabilidades, tal vez. Y bueno, hacer un breve repaso cómo sería esto utilizado para la evaluación de proyectos. A ver, esto es un problema bastante extenso, tiene bastante información, pero vamos a tratar de sistematizar toda esta información que nos están presentando. A ver, dice así: la corporación Forge S.A. quiere introducir al mercado un nuevo producto. Puesto que este producto es completamente diferente a los productos que actualmente se fabrican en sus unidades productivas, se requiere construir ¿no? Una nueva planta para la producción del nuevo producto, ¿no? Entonces quiere esta empresa, nuestra corporación, introducir al mercado un nuevo producto, ¿no? Pero desgraciadamente dice que actualmente los productos que fabrican en sus unidades productivas, en sus plantas, son totalmente diferentes al nuevo producto que se quiere producir, y debido a eso se tiene que recurrir a la construcción de una nueva planta de producción para este producto, ¿no? Hasta ahí todo claro. Luego dice: los posibles cursos de acción iniciales para la empresa son, ¿cuáles son cuáles son sus posibilidades de decisión de esta empresa? Dice: 1, construir una planta grande, o construir, dice, una planta pequeña. Entonces hay dos opciones: o construimos una planta grande para este nuevo producto, o construimos una planta pequeña. Para esta última alternativa es posible, dice, ampliar la planta si se demorara si la demanda en los primeros años es alta, ¿no? Entonces aquí ya nos están dando condiciones, si se dan cuenta. Entonces, para iniciar tenemos dos cursos de acción: construimos una planta grande o construimos una planta pequeña. Tenemos dos posibilidades. De esas dos posibilidades nos dice que si escogemos una planta pequeña, hay la posibilidad de poder ampliar esta planta pequeña, pero solo si la demanda en los primeros años es alta, nos dice, ¿no? Después nos dice específicamente: el costo de la planta grande se estima en $5 millones, ¿no? Y en $3 millones el de la planta pequeña, ¿no? Esos son sus costos de inversión, ¿no? Entonces, si yo quiero construir una planta grande, tendré que recurrir a $5 millones, ¿no? De inversión, y $3 millones en caso de que yo elija construir la planta pequeña. Ya, esos son los datos más importantes. ¿Qué más nos dice? Además, dice: esta empresa considera que el horizonte de 10 años que usualmente utiliza en la evaluación de nuevos proyectos de inversión, ¿no? Puede ser dividido en dos periodos, ¿no? Entonces aquí ya nos está diciendo que el periodo de evaluación del proyecto es de 10 años, ¿no? Eso quiere decir que este proyecto tiene que ser evaluado en 10 años. Ya ese es el horizonte de la vida útil del proyecto, si quieren decir, ¿no? Esto sería la vida útil del proyecto. Ya, luego nos dice que esta vida útil, ¿no? Este horizonte para la evaluación de nuevos proyectos de inversión puede ser dividido en dos periodos. Así que este horizonte se puede dividir en dos periodos. El primer periodo, dice, el primer periodo de 3 años. Entonces quiere decir que de los 10 años que tiene el horizonte de vida del proyecto, 3 años va justamente, va a ser el primer periodo, ¿no? Y este periodo, dice, básicamente sirve para analizar el comportamiento de la demanda durante este tiempo, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve este primer periódico? Sirve para analizar el comportamiento de la demanda, ¿no? Y el segundo periodo,
que va a ser justamente desde el cuarto año hasta el 10º año, para tomar la decisión de ampliación en caso de que se haya construido la planta pequeña, ¿no? Y la demanda en el primer periodo haya sido alta. Entonces, aquí, ¿qué nos están diciendo? Que el segundo periodo va a servir solamente para tomar la decisión de ampliar en el caso de que se dé, en el caso de que sea conveniente ampliar la planta, y también, obviamente, a la demanda que haya habido en el primer periodo. Como habíamos dicho al inicio, si la demanda era alta en los primeros años, es decir, en estos primeros 3 años, eso quiere decir que nosotros vamos a tener que, podemos tomar dos decisiones, o ampliar o no ampliar. ¿Bueno? Entonces van a haber otro criterio de decisión y ver si vamos a ampliar o no vamos a ampliar, y eso va a ser tomado justamente en el segundo periodo. Luego nos dice, por consiguiente, ¿no? Por consiguiente, si se construye la planta grande y la demanda es alta en el primer periodo, ¿no? Entonces aquí nos están diciendo, si se construye la planta grande y la demanda es alta, nos está diciendo aquí la demanda es alta en el primer periodo, entonces los ingresos netos anuales se estiman en $2 millones, ¿no? Entonces me está dando ya una condición. Si se construye la planta grande y la demanda es alta en el primer periodo, entonces los ingresos netos anuales se estiman en $2 millones. Luego nos dicen, si la demanda es alta en los primeros 3 años y alta en los 7 restantes, me dicen, entonces los ingresos netos, acá, los ingresos netos anuales para el segundo periodo se estiman en $2,2 millones, ¿no? Estos serían los ingresos. Luego nos dice, si la demanda es alta en el primer periodo, nos dice, y en el segundo es baja, entonces los ingresos netos anuales en el segundo periodo se estiman en $1,5 millones, ¿no? Y si la demanda es baja en el primer periodo, dice, si la demanda es baja en el primer periodo, entonces la demanda, dice, la demanda también será baja en el segundo periodo y los ingresos netos anuales durante los 10 años se estiman en $1 millón. Entonces, si se dan cuenta, ahí hay varias condiciones, ¿no? Me dice si la planta es pequeña, digo, si la planta es grande, la demanda es alta, en el primer periodo los ingresos netos anuales se estiman en $2 millones. Luego me dice, si la demanda es alta en los primeros 3 años y alta en los 7 restantes, entonces los ingresos netos anuales del segundo periodo se estiman en $2,2 millones, y así sucesivamente me dan cuáles van a ser mis posibles ingresos anuales netos, ¿no? Es decir, ya me estarían dando los flujos de fondos netos para los respectivos años, ¿no? Acorde al comportamiento de la demanda, y si yo tomo la decisión de que sea una planta grande o si sea una planta pequeña. Luego me dice, por otra parte, si se construye una planta pequeña, ¿no? Si se construye una planta pequeña y la demanda es alta en los primeros 3 años, entonces los ingresos netos anuales se estiman en 0,8 millones, ¿no? $. Si la demanda, otra vez, si la demanda es baja en los primeros 3 años, entonces la demanda, dice, también será baja en los 7 años restantes, y los ingresos netos anuales serán durante los 10 años, se estiman en 0,4 millones de dólares. Si la demanda es alta en el primer periodo, se puede, dice, si la demanda es alta en el primer periodo, se puede o no ampliar la planta, ¿no? Se puede ampliar o no ampliar la planta. Dice, ampliar la planta a un costo de 4 millones. Entonces aquí me está dando el costo de inversión. Mi costo de inversión en caso de que yo decida ampliar la planta, ¿no? Porque si bien puedo ampliar, también va a requerir otro costo de inversión. Si se amplía la planta, ahora aquí también me dan las condiciones. Si se amplía la planta y la demanda es alta, entonces los ingresos netos anuales para el segundo periodo se estiman en 2,5 millones. Si se amplía la planta y la demanda es baja, entonces los ingresos netos anuales durante el segundo periodo, en este caso, se estiman en 1,5 millones de dólares, ¿no? Entonces, esas serían las condiciones del problema.
¿Qué más? Ya por terminar, es un problema extenso, ¿no? Si no se amplía la planta, si no se amplía la planta y la demanda es alta, entonces los ingresos netos anuales del segundo periodo se estiman en $1.000.000, ¿no? Y si no se amplía la planta y la demanda es baja, entonces los ingresos netos del segundo periodo se estiman en $0.7 millones. Finalmente, considera que la tasa de interés de oportunidad es del 20%, quiere decir que es la tasa libre de riesgo de oportunidad, y que el Departamento de Mercadotecnia de esta empresa estima que las probabilidades de que la demanda sea alta o baja en los próximos 10 años son respectivamente 2/3 y 1/3. ¿Qué curso de acción debería seguir esta compañía? ¿Cuál alternativa es la más riesgosa? Ya, entonces, como se habrán dado cuenta, hay un sinnúmero de datos, ¿no? Primero hay que, pues, de ser necesario, cuando son problemas así, leerlo incluso una vez más, de ser necesario, y recabar la información, ¿no? No perderse entre tanto mundo de letra, ¿no? Entre tanta letra, donde nos están explicando cuáles son eh, digamos, los posibles cursos de acción que pueda tener esta empresa, sus posibilidades de inversión, en este caso sus posibles ingresos que pueda tener de acuerdo a su demanda para este caso en específico, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la solución de este problema. Justamente vamos a aplicar lo que es el árbol de decisión, el árbol de probabilidad. Recordando un poco, lo primero que hay que hacer, ¿no? Construir definitivamente el árbol de decisión. ¿Por qué el árbol de decisión? Si nosotros somos ya muy capos, puede ser que podamos hacerlo sin necesidad de hacer el esquema del árbol, ¿no? Pero de pronto eso puede ser muy confuso, ¿no? Pueden haber diferentes datos, como hemos visto acá, que son muchos datos, que a veces realizarse el esquema del árbol nos puede permitir a nosotros también no equivocarnos, ¿no? Esquematizar los datos, ordenarlos y de esa manera no cometer errores, ¿no? Esa también es la finalidad del árbol de decisión. Entonces, el primer paso, lo que vamos a hacer es construir el árbol de decisiones. Lo primero que vamos a hacer, ¿no? Para la construcción del árbol, ¿no? Para la construcción del árbol es necesario considerar las diferentes alternativas, o cursos de acción y los posibles eventos asociados a cada curso de acción. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, antes de construir y de comenzar a crear nuestro árbol, lo que hay que repasar un poco es justamente la simbología del árbol de decisión, ¿no? Para que no existan después dudas respecto a esto. Entonces, ¿qué significa el cuadrado? Un cuadrado como este significa un punto de decisión, un punto de decisión. Es decir, en este punto un curso de acción, el más adecuado debe ser seleccionado, ¿no? Entonces aquí cuando vemos un cuadrado quiere ver que es un punto de decisión, ¿no? Vamos a tener que elegir entre dos cursos de acción, ¿no? O hacemos esto o hacemos esto, ¿no? Entonces podemos decir, o en este caso, ¿cuál sería un curso de acción? Bien identificable. Sería o construyo la planta grande o construyo la planta pequeña, ¿no? Son dos posibles caminos. Eso quiere decir el cuadrado, ¿no? En un árbol de decisión. Bien, continuemos. La otra simbología va a ser justamente el círculo, ¿no? ¿Y qué representa este círculo, no? Este círculo nos va a decir, representa los posibles eventos asociados a un curso de acción. Entonces, igual, en este caso, ¿cuáles serían mis eventos posibles? Si yo tomo, no sé, construir en este caso, una planta pequeña, ¿cuáles van a ser los posibles eventos que puedan ocurrir? Que mi demanda sea alta, que mi demanda sea media o que mi demanda sea alta, ¿no? Pueden haber tres probabilidades, ¿no? O en este caso nos están planteando solo dos, que la demanda sea alta o que la demanda sea baja. No me están diciendo que sea media, pero podría haber una posibilidad de que la demanda también sea media, ¿no? Entonces estamos aquí ya dando un ejemplo en este gráfico, ¿no? En este gráfico estamos dando un ejemplo de cómo sería justamente en el árbol de decisión la representación de un cuadrado, ¿no? Como lo dice, como le he dicho, esto representa una decisión. Entonces, en el cuadrado tendremos que ver, hay tres posibilidades, ¿no? Aquí es de ejemplo. No hacer nada sería una posibilidad, construir una planta
pequeña sería otra posibilidad y construir una planta grande sería otra posibilidad. Luego, sin embargo, dice, sin embargo, a cada curso de acción, ¿no? Es decir, a cada curso de acción, esto significa curso de acción, a las alternativas que tenemos, se le puede asociar una serie de eventos, ¿no? Entonces, pueden haber a cada posibilidad, a cada curso de acción, un evento. Por ejemplo, es obvio que si se construye una planta pequeña, ¿no? Si yo decido construir una planta pequeña, como en este caso, si yo decido construir una planta pequeña, la demanda del producto puede ser baja, puede ser media o alta, ¿no ve? Eso va a ser, son posibles eventos, ¿no? Muy independientemente del tamaño de la planta, puede ser que la demanda sea baja, media o alta. ¿Cómo puedo representar eso en el árbol de decisión? De la siguiente forma, ¿no? Como está aquí justamente representado, ¿no? Habíamos dicho que este cuadrado es la decisión, ¿verdad? La decisión. Entonces aquí tengo la decisión, ¿no? Y justamente para este caso, digamos que solo tengo construir una planta pequeña, ¿no? Esto justamente es un posible curso de acción, ¿no? Y aquí tengo posibilidad de eventos, que para una vez construida esta planta pequeña pueda ser la demanda o baja, o media, o alta. Entonces ya son tres posibles eventos para esta posibilidad o curso de acción. Y aquí pueden haber otra, ¿no? Justamente que sería, digamos, construir, en este caso, construir la planta grande, ¿no? Ese podría ser otro curso de acción que también podría estar asociado a una posibilidad de eventos, ¿no? Que la demanda sea alta, que la demanda sea baja, ¿no? Eso quiere decir, y así sería la forma de representar los árboles de decisión. Una vez ya explicado esto, ya podemos pasar a construir nuestro árbol de decisión, pero para el ejemplo, ¿no? Pero vamos a seguir con los pasos. Ya hemos explicado un poco cuáles son la simbología del árbol de decisión. Luego dice, o como segundo paso, determinar los flujos de efectivo de cada una de las ramas del árbol. Entonces, claro, tenemos en diferentes periodos cuáles van a ser los posibles flujos de fondos esperados, ¿no? Para cada evento. Nos decía, ¿no? Si la construyes una planta grande y la demanda es alta, pues se espera que los ingresos netos sean de 2 millones, ¿no? Entonces, justamente hay que determinar los flujos de efectivo de cada una de las ramas del árbol para no perderse. Como paso 3, evaluar las probabilidades de cada una de las ramas del árbol obtenido en el paso anterior. Entonces, justamente hay que aquí ya introducir lo que son las probabilidades de ocurrencia de las ramas del árbol, ¿no? Que eso es muy importante también, ¿no? Por un cuarto paso, determinar el valor presente para cada una de las ramas del árbol. Igual, estamos determinando aquí el valor actual neto, ¿no? A eso se refiere con el valor presente. Y como 5, resolver el árbol de decisión con el propósito, ¿no? Con el propósito de ver cuál alternativa debe ser seleccionada, ¿no? Y cuál es la que nosotros tenemos que seleccionar, pues la más rentable, ¿no? Siempre. La técnica de solución es muy simple y muy similar a la programación dinámica para atrás, ¿no? Recordando un poquito. Con esta técnica se comienza en los extremos de las ramas del árbol de decisión y se marcha hacia atrás hasta alcanzar el nodo inicial de decisión. A través de este recorrido, ¿no? Se debe utilizar las siguientes reglas, ¿no? Entonces, tiene que cumplir estas dos reglas que vemos acá. Como primera regla, si el nodo es un nodo de posibilidad, ¿no? Para una serie de eventos, que es justamente un círculo, se obtiene el valor esperado de los eventos asociados a ese nodo, ¿no? Justamente este nodo, un círculo. Si el nodo es un nodo de decisión, como en este caso un cuadrado, entonces se selecciona la alternativa que maximiza o minimiza los resultados que están a la derecha de ese nodo, ¿no? Entonces, justamente, tenemos que aquí identificar para qué queremos este árbol de decisión, para maximizar, para minimizar. En este caso quiero para maximizar, ¿no? Porque quiero maximizar el valor de mi van, ¿no? Maximizar las ganancias justamente del proyecto y quiero saber cuál es la mejor alternativa. Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar para proyectos cuál es la que maximiza, ¿no? A no ser que el problema de aplicación me diga lo contrario. Y ahora construimos el árbol de decisión con los datos brindados en el ejercicio. Ahora ya con estos pasos descritos de cómo elaborar un árbol de decisión, ya pasamos justamente a
resolver el ejercicio. Bien, este sería el esquema de mi árbol de decisión para el ejercicio, ¿no? Vamos a explicarlo, ¿no? Primero, ¿qué significa este PG, este PP, qué significa este DB, qué significa este DA, ¿no? Que lo vamos a ver en las ramas de los árboles, ¿no? O qué significa este E o este NE, ¿no? DA, y aquí está, ¿no? Especificado que es DA. Aquí tenemos, por si acaso, en este lado tengo yo anotado lo que significa la simbología, ¿no? DA representa la demanda alta, ¿no? Nos habían dicho que nuestra demanda podía ser alta o baja, ¿no? DB significa la demanda baja. PG significa la planta grande. PP significa la planta pequeña. E mayúscula significa expandir. Teníamos una posibilidad, ¿no? De expandir la planta pequeña. Y para el caso de NE significa no expandir la planta pequeña, ¿no? Estos dos últimos estarían asociados justamente a PP, ¿no ve? A la planta pequeña. Bien, entonces ya con esa aclaración, ahora analicemos si tiene sentido nuestro árbol, ¿no? Claro que sí tiene, ¿no? Vamos a explicar cómo lo hemos construido. Primero, tenemos que empezamos con un cuadrado, ¿no? Que quiere decir que existe un punto de decisión, ¿no? O construimos una planta grande, como está acá, PG, o construimos una planta pequeña, ¿verdad? Ya, ahí está mi punto de decisión. Ir por dos caminos. Pero cada camino tiene sus posibles eventos, ¿no? Es por eso que está con un círculo, ¿no? Tenemos un círculo y esto representa una serie de eventos. ¿Cuáles pueden ser las posibilidades de eventos que puedan ocurrir si yo construyo una planta grande? Que exista una demanda alta o que exista una demanda baja. Lo mismo puede ocurrir con la construcción de una planta pequeña, ¿no? Si yo construyo la planta pequeña, puede haber una demanda alta o puede haber una demanda baja. Son dos posibilidades, ¿no? Dos eventos posibles. Bien, entonces, hasta ahí todo entendido, ¿no? Teníamos esas características. Luego podíamos decir que justamente otro nodo de posibles eventos, ¿no? Si la demanda, ojo, ¿no? Sería bueno también, estas líneas punteadas representan el tiempo, ¿no? Para no perderse. Esto representa el tiempo. Este igual, esto va a representar el tiempo. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿para qué? No olviden que estamos evaluando un proyecto, ¿no? Y nos decían por periodos. Nos decían que todo el horizonte, ¿no? De evaluación del proyecto, todo este horizonte, o como nosotros le hemos llamado la vida útil del proyecto, ¿cuánto nos han dicho que era? Esto era 10 años, ¿verdad? Esto equivalía a 10 años. Entonces, como tengo yo 10 años, tengo 10 años para evaluar este proyecto, entonces justamente es eso lo que tengo que verificar, ¿no? Esto se va a llevar en 10 años. Y estos 10 años se dividían en dos periodos. El primer periodo, que aquí está indicado, ¿no? Lo voy a aquí remarcar. El primer periodo consistía de 3 años. Y el segundo periodo consistía de 7 años, ¿no? Bien, entonces tenemos dos periodos, uno de 3 y uno de 7. Y en base a eso teníamos que tomar decisiones, ¿no? No se olviden. O bueno, podían haber más posibilidades, ¿no? Nos decían que aquí sería otro nodo de posibilidad de eventos, ¿no? Aquí, ¿qué decíamos? Puede haber la posibilidad que en estos 3 primeros años la demanda sea alta, pues en este caso puede ser o que la demanda sea alta o que la demanda sea baja. Siguen existiendo esas dos posibilidades, ¿no? Para los futuros 7 años. Aquí lo mismo, otro nodo de posibles eventos. Si él ha escogido construir la planta grande y en los primeros periodos la demanda es baja, entonces puede ser que la demanda sea baja, ¿no? Esos son los 3 posibles eventos que pueden ocurrir. Y eso tiene que ir acorde a lo que decía el problema, ¿no? No podía haberse dado el caso de que construyendo una planta grande, que los primeros 3 años haya habido una
una demanda baja y luego que haya habido una demanda alta, ¿no? No puede darse ese caso, ¿no? No vendemos nada los primeros 3 años, pero los últimos 7 sí. No puede haber ese comportamiento, ¿no? A no ser que sea un producto realmente extraño, ¿no? Generalmente, si la demanda es baja al principio, pues por ende la demanda va a seguir siendo baja en el futuro, a no ser que exista la necesidad de comprar este producto, ¿no? Pero si no es un producto de necesidad, pues no puede haber esa posibilidad, ¿no? Ya, entonces, como nos dice el problema, pues la demanda se va a mantener baja. Estas son las posibles ramas de nuestro árbol de decisión. Luego, ¿qué pasaba? Eso era justamente todas las posibilidades que podían haber para la construcción de una planta grande, según el problema. Ahora, ¿qué pasa para la planta pequeña? Nos decía para la planta pequeña, igual aquí identificada la planta pequeña, decíamos que las posibilidades de eventos que hay una demanda alta, una demanda baja, y aquí teníamos algo que considerar. Nos decían que podíamos expandir la planta pequeña o no expandir, ¿verdad? Entonces, es por eso que aquí dividimos en dos caminos, ¿no? Pero esta decisión tenía que pasar durante el primer periodo, ¿no? Es decir, terminando los 3 años, ¿no? Es por eso que está esta línea de tiempo. Entonces, toda esta línea de tiempo quiere decir que es el primer periodo para evaluar el comportamiento de la demanda y de acuerdo a eso, ver si decidimos expandir o no. Ahora, si la demanda era alta en los primeros 3 años construyendo una planta pequeña, eso me decía el problema, se podía tomar la decisión. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? Cuando se tiene que tomar una decisión, tengo que colocar un cuadrado, ¿verdad? Que representa un punto de decisión. O decido expandir o no decido expandir o no expando. ¿Ve? Hay dos posibilidades, ¿no? Y de esas dos posibilidades pueden haber posibilidades de eventos. Que la demanda sea alta, como está acá indicado, o que la demanda sea baja. Hay esas dos posibilidades. Y lo mismo, si no decido expandir, puede ser que la demanda sea alta, como puede ser que la demanda sea baja. Entonces pueden haber esas dos posibilidades, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando la demanda es baja durante el primer periodo? Pues la única posibilidad para los futuros periodos será pues que la demanda sea baja, ¿no? Hasta el final. Entonces, estos son las posibilidades de eventos que tengo para cada periodo. ¿A ver? De esa forma se ha construido el árbol de decisión. Primero hay que ordenar la información. De todos los 5 párrafos que teníamos de problema, en este caso, lo hemos ido ordenando, ¿no? Acorde a lo que nos decía. Y esa sería la estructura de nuestro árbol de decisión. Bien, ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo? Ahora ustedes me dirán, ¿por qué le coloca 1, 2, 3? Esto es simplemente para enumerar las partes del árbol de decisión, ¿no? Generalmente se aconseja que ustedes ordenen, enumeren, ¿no? Estos elementos de su árbol de decisión desde la izquierda hacia la derecha, ¿no? Entonces ustedes comenzarán 1, luego irán de forma vertical hacia abajo, ¿no? Es decir, 1, luego vendrá 2 y 3, luego vendrá 4, 5, 6, 7, luego vendrá 8, 9, y si hay aquí más, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y así sucesivamente, ¿no? O sea, esto se ordena en forma de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. De esa forma se tiene que enumerar los elementos del árbol de decisión. Entonces eso puede también ayudarles a ustedes para ver si están o no y también de identificar los puntos de su árbol de decisión. Bien, una vez hecho eso, ¿qué sigue? ¿Qué decía nuestro problema? Hemos construido nuestro árbol de decisión. Ahora lo que hacía era colocar los flujos efectivos para cada rama de árbol, ¿no? ¿Nos daban información? Claro que sí, nos decían ingresos netos. Y al decirnos ingresos netos, quiere decir que ya hemos descontado impuestos, depreciaciones. O sea, prácticamente nos están dando el flujo de fondos, ¿no? Entonces nos decía y asociaba, ¿no? Flujos para cada decisión. Nos decía que si escogíamos la planta grande, ¿cuánto era el costo de inversión? De 5 millones, ¿no? Ojo que las cifras que estamos manejando están en términos de millones, ¿no? Cuidado con tomar eh, cuidado con confundir eso, ¿no? Esto está en términos de millones de dólares. Cuidado que pensemos que están en otras unidades.
Todo está en términos de millones de dólares, todos los árboles de decisión. Entonces, por eso está aquí -5, ¿no? Aquí le estoy asociando su costo de inversión. Y aquí, construir una planta pequeña, pues su costo de inversión era de -3 millones, ¿no? Eran 3 millones. ¿Por qué menos? Porque son costos. Luego, hay que ir asociando por cada evento posible. Si la demanda era alta en los primeros 3 años, eso decía, ¿no? Y eso hay que revisar igual de acuerdo a los datos del problema. Los flujos durante este primer periodo era de 2 millones, ¿no? Y si la demanda era baja, pues los flujos eran de 1 millón, ¿no? Luego nos decía que si la demanda, en este caso, si la demanda seguía siendo alta, pues para el segundo periodo los flujos podrían ser de 2,2 millones, ¿verdad? Y si durante este último periodo la demanda es baja, pues el flujo para este segundo periodo, va a ser de 1,5 millones, ¿no? Entonces, justamente lo único que estamos haciendo es asociar sus ingresos netos, sus costos para cada uno de los años, ¿no? Entonces, acá habrá, para el caso de que la planta sea grande y existe una demanda baja para el primer periodo, entonces para el primer periodo se asocia un ingreso neto, un flujo de fondos de 1 millón, ¿no? Para el primer periodo. Y para los próximos 7 periodos igual, ¿no? El flujo de fondos será de 1 millón. Y ahora pasamos a la segunda posibilidad, ¿no? Que es justamente construir la planta pequeña me va a dar dos eventos, ¿no? Que la demanda sea alta o que la demanda sea baja, ¿no ve? Si la demanda es alta, van a generar, en este caso, ¿no? En este caso me va a generar beneficios de 0,8, ¿no? Millones de dólares, y en este caso 0,4 millones de dólares, ¿no ve? Ahora, ¿qué más? Aquí lo que tengo que hacer es identificar igual. Aquí tenía un punto de decisión, ¿no ve? Si la demanda era alta durante el primer periodo para la planta pequeña, entonces había dos posibilidades: o que yo expanda la planta o que yo no la expanda, ¿no ve? Entonces, para expandir la planta se requiere un costo de inversión de 4 millones, ¿no ve? Y si no, obviamente, si no decido expandir esta planta, pues no va a haber costo de inversión, ¿no? Entonces va a ser cero. Y en este caso va a haber dos cursos de decisión, ¿no? Que la demanda sea alta o que la demanda sea baja, ¿no ve? Entonces, en este caso se sigue respetando, ¿no? Aquí estos eran los datos que nos brindaba el problema, que, bueno, si la demanda es alta y decido expandir, va a ser el flujo de fondos para el segundo periodo de 2,5 millones de dólares. Y si la demanda es baja, con la decisión de expandir durante el segundo periodo, pues el flujo de fondos va a ser de 1,5, ¿no? Y así sucesivamente, para el caso de no expandir, va a ser de 1 millón para la demanda alta, 0,7 para la demanda baja. Y si la demanda era baja durante el primer periodo y continuaba siendo baja, pues sus flujos o sus netos van a ser de 0,4 millones. Bien, aquí lo único que hemos hecho una vez de construido el árbol es asociar sus flujos, ¿no? Por cada rama, en cada punto. Ahora, aquí ya habíamos especificado, ¿no? Todo está expresado en millones de dólares estadounidenses, y aquí está el dato de la tasa de interés de oportunidad, ¿no? Entonces, con esos datos, ya qué es lo que tenemos que hacer nosotros, justamente es ver la serie. ¿Qué es esta serie? Pues todas las ramificaciones que tiene nuestro árbol de decisión. En este caso, ¿cuántas ramas tiene? Acá hay una, ¿no? Una, acá hay dos, acá hay tres, acá hay cuatro, cinco, seis, siete y finalmente 8, ¿no ve? Entonces hay eh, 8 ramitas, ¿no? 8 ramificaciones en nuestro árbol de decisión. Entonces eso quiere decir que van a ver, bueno, se le colocó aquí serie, pero ustedes podrían colocarle ramificaciones o series mejor. Entonces eso quiere decir que van a ver, en pocas palabras, 8 posibles caminos, ¿no? 8 posibilidades, ¿no? Por eso están acá el número de serie, y aquí está colocado sus respectivos flujos de fondos para cada serie, ¿no? Analicemos el primero, unos cuantos. Para la primera, ¿cuál sería la primera? La primera va a ser este camino, ¿no? Este de acá, que va justamente aquí, aquí, aquí y termina acá, ¿no? Va a ser que la planta sea grande
que la demanda sea alta y que la demanda sea alta, ¿no? Si es este camino, pues el costo de inversión es de 5 millones, ¿no? Entonces acá está en el año cero, 5 millones, ¿no? De inversión. Para el primer año, bueno, si la demanda es alta, entonces quiere decir que los ingresos van a ser de 2 millones, ¿no? Y va a ser para los 3 años. Entonces va a ser 2 millones para los primeros 3 años, como indica aquí en el cuadro, ¿no? Y si la demanda sigue continuando, si sigue continuando siendo alta, entonces la demanda, perdón, nos hemos equivocado de cuadro, ¿no? Si la demanda sigue siendo alta, pues su flujo de fondos va a ser de 2,2, ¿no? Entonces eso quiere decir que en este caso, para hasta el final de la vida útil del proyecto, que son hasta el año 10º, va a ser su flujo de 2,2 millones de dólares, ¿no? Entonces acá están hasta el año 10, ¿no? Y este análisis tengo que hacer para cada una de las series, ¿no? Con sus respectivos flujos. Entonces, ¿yo de dónde voy a sacar esta información? De acá, ¿no? Aquí hemos puesto los flujos por ramificación y aquí hemos puesto justamente los periodos respectivos, ¿no? Acá está el periodo de 7 años, acá está el periodo del primer periodo de 3 años, ¿no? Entonces, en base a eso, sabemos que los flujos se van a repetir durante los 3 primeros años para el primer caso y para el final, los últimos 7 años se va a repetir ese flujo de fondos, ¿no ve? ¿Dónde va a haber la diferencia? Tal vez donde un poco se van a perder, va a ser justamente acá, ¿no? ¿De dónde? Ustedes me dirán, ¿de dónde salen estos datos, no? Si se dan cuenta, yo repito, ¿no? Aquí están los costos de inversión. Estos quieren decir que estoy tomando la decisión de que la planta sea grande y estos últimos 5 posibilidades es que estoy considerando que la demanda, o bueno, que la planta sea pequeña, ¿no ve? Si la planta es pequeña, tengo estos posibles flujos de fondos, ¿no ve? Pero acá hay un problemito. Ustedes me dirán, pero ¿de dónde sale este menos 3,2, no? ¿De dónde sale este menos 3,2? Porque me parece que en el flujo, en los datos que usted puso, no había este menos 3,2, ¿no? A ver, verifiquemos. No hay, ¿no? Si usted se fija, no hay un menos 3,2. ¿De dónde sale este menos 3,2? Recordando este camino, ¿no? Que la planta sea pequeña, que la demanda sea alta para el primer periodo y que se decida expandir. Aquí es donde vamos a esperar un rato. ¿Cuánto dice que es eh, el costo de invertir? Va a ser de 4 millones, ¿verdad? Pero ¿qué va a suceder? Quiere decir aquí que durante los 3 primeros periodos, ¿cuál va a ser, si la demanda es alta, cuánto va a ser el flujo neto? Va a ser de 0,8, ¿no? Eso quiere decir que durante los 3 primeros años va a ser 0,8, ¿no ve? Entonces, si yo estoy haciendo esto, está pues para el primer año 0,8, para el segundo año 0,8, y ustedes miran, ¿y aquí qué pasó? ¿Por qué aquí no dice 0,8? Bueno, porque se supone que en este año también se va a tomar la decisión se va a tomar la decisión de expandir. Entonces, si yo decido expandir, tengo que invertir 4 millones. Entonces, al final de ese año tendré que invertir. Entonces, será menos 4 millones más 0,8 me va a dar menos 3,2, ¿no? De ahí sale este menos 3,2, ¿no? Porque justamente la serie 4 y 5 representa justamente las posibilidades de expandir, ¿no? Entonces, si yo decido expandir la planta pequeña, quiere decir que voy a tener este flujo para mi año 3, ¿no? Para el año 4 van a ser los flujos esperados, ¿no? Aquí están, 2,5, 1,5 si la demanda es alta, 2,5. Si la demanda es baja, 1,5. Y aquí está justamente representado, ¿no? Aquí está representado. Aquí podemos ver 2,5, 1,5. Y esa es la lógica que se ha utilizado para construir. Entonces, una vez identificados los flujos para cada año, de acuerdo a nuestro árbol de decisión, yo puedo ya aquí calcular mi valor actual neto, ¿no? Que aquí está mi BAN. Tengo los flujos esperados para cada año, ¿no? Para cada serie, para cada posibilidad. Y puedo calcular el BAN para cada una de estas posibilidades de mi árbol de decisión. Aquí hemos hecho el ejemplo de cómo hacer el cálculo del BAN para 2 series. El BAN a una tasa de oportunidad libre del riesgo del 20%.
Y esto es obviamente justamente la misma fórmula y el mismo procedimiento para calcular el BAN que hemos ido estudiando durante este tiempo, ¿no? Simplemente he reemplazado los datos, no olviden que hay que elevar al periodo respectivo, ¿no? Descontamos, calculamos el BAN. Para la serie 1 va a ser 3,8 millones de dólares, ¿no? Aquí está bien aclarado, ¿no? Son millones, ¿no? Entonces eso será 3,8 millones y esto será, como está aquí mostrado, va a ser 2,34 millones de dólares, ¿no? Bien, entonces con eso ya tenemos calculado para todos los años, como está acá en el cuadro, aquí se puede mostrar, ¿no? Cuáles son los banes para cada una de las ramificaciones de este árbol de decisión, ¿no? Aquí tengo banes negativos, pero bueno, ya tengo calculado los banes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vuelvo a mi árbol de decisión y pues coloco ya los valores de los banes en la parte, al final del árbol de decisión, ¿no? Al final de sus ramificaciones. Aquí están todos los banes que hemos calculado, están justamente acá, ¿no? Estos son los banes que nosotros hemos calculado sin ningún problema. Está acá en términos de millones. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Coloco aquí los banes, ya no hay necesidad, digamos, o si quieren ahí mismo, en el mismo árbol, pueden ponerlo con diferente color. La idea es que lo hice por separado para que no se confundan, ¿no? Entonces ya tengo los banes. ¿Ahora qué hago? Tengo que asignarle las probabilidades, ¿no? Y estas probabilidades de cómo las asigno, bueno, las tengo de dato, ¿no? Me decía, creo que el problema que el departamento de mercadotecnia, ¿no? Había visto había hecho un estudio del comportamiento de la demanda y había dicho cuáles son las probabilidades de que la demanda sea alta o la demanda sea baja, ¿no? Nos decían que la probabilidad de que la demanda sea alta era de 2/3, ¿no? Y la probabilidad de que la demanda sea baja sea de 1/3. Entonces, eso se ha visto reflejado en todo nuestro árbol de decisión, ¿no? En este caso, por ejemplo, que solo había la posibilidad de que la demanda sea baja, pues obviamente su probabilidad de ocurrencia va a ser 1, ¿no? Porque no existe otro evento posible para ese caso. Y bueno, eso tenemos que ir identificando por cada ramificación del árbol de decisión, que en este caso va a ser el mismo para demanda baja y alta, ¿no? 1/3 para demanda baja, 2/3 para demanda alta. Una vez asignado las probabilidades, ahora tengo que maximizar el valor. Tengo que ver cuál de todos estos caminos posibles que tengo yo va a maximizar el valor de mi BAN, ¿no? Justamente es eso lo que se quiere eh, escoger. Entonces, lo único que tengo que hacer es, como decía, ¿no? En este último paso de la lámina, que voy a recorrer un poco, decía, la técnica de solución es muy simple y muy similar a la programación dinámica para atrás. Con esta técnica se comienza en los extremos de las ramas del árbol de decisión, justamente donde están nuestros valores de bando, ¿eh? Y se marcha hacia atrás. Entonces hay que volver hacia atrás hasta alcanzar el nodo inicial de decisión. Hasta ahí tenemos que ir de atrás hacia adelante, hacia el inicio, ¿no? A través de ese recorrido, entonces tiene que utilizar esta regla, ¿no? Y es justamente estos dos puntos los que vamos ahorita a considerar. ¿Qué nos dicen? Si el nodo es un nodo de posibilidad, ¿no? De eventos, se obtiene el valor esperado de los eventos asociados a este nodo. Y si el nodo es un nodo de decisión cuadrado, entonces selecciona la mejor alternativa que maximiza o minimiza dependiendo del caso que nosotros necesitemos, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Tengo los vanes, tengo las probabilidades. ¿Ahora qué hago? Simplemente lo que tengo que hacer es verificar cuáles van a ser mis valores actuales. Voy a ver qué punto maximiza mi van, ¿ya? ¿Y cómo lo voy a hacer? Con la técnica que habíamos visto, ¿no? En este caso, de atrás hacia el inicio, ¿no? Hacia esa dirección. Entonces tengo que comenzar por cada una de las ramificaciones de mi árbol. En este caso voy a comenzar con este, que es 3,8. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 3,8 multiplicado por su respectiva probabilidad de ocurrencia, ¿no? Entonces, esto quiere decir 3,8 por 2/3 en este caso, 2/3. Eso me va a dar, pero más, ¿no? Esto hay que tener un poco de cuidado, ¿no? La idea de esto, ¿no? Es poder maximizar, ¿qué habíamos dicho? Cuando hay, esto decía la regla, ¿no? Cuando hay un nodo de posibilidad o de eventos, que es el círculo, quiere decir que tengo que yo hallar el equivalente, ¿no?
el equivalente de todas las posibilidades de este nodo. ¿Ya? Y cuando existe un cuadrado, tengo que elegir cuál es el mejor, cuál es el que maximiza o minimiza. ¿No ve? Entonces, para poder hallar este 3,31, quiere decir que ahí ese es el valor el más probable. ¿Cómo voy a hallar este valor más probable? 3,8 multiplicado por su probabilidad de ocurrencia más, ¿no? Más 2,34 multiplicado por un tercio, ¿no? Y eso me va a dar 3,31. Entonces, comencemos con el cálculo. 3,8 multiplicado por 2 tercios, ¿eso cuánto me va a dar? Me va a dar 2,53. A eso tengo que sumarle la multiplicación de 2,34 multiplicado por un tercio, y eso me va a dar, haciendo cálculos, 3,3133333, ¿no? Entonces, aquí está este valor que está en rectángulo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? ¿Cómo se calcula esto? Justamente es el equivalente, ¿no? Es decir, podríamos decir el valor es el valor más probable del van, ¿no? Con estas dos posibilidades, ¿no? Entonces, repito, cuando hay un nodo de posibilidad de eventos, que es un círculo, se tiene que hallar el valor más probable equivalente entre las ramas de este nodo, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos hecho? 3,8 multiplicado por su probabilidad de ocurrencia, que es 2 tercios, más 2,34 multiplicado por un tercio, se me va a dar 3,31. Listo, ya he podido asociar este punto, ¿no? Que va a ser justamente el valor más probable. Aquí tengo otro punto, ¿no? Otro círculo, ¿no? ¿Y aquí qué tengo que hacer? Bueno, en este caso no tengo otra ramificación, simplemente es una. Entonces acá tendré que hacer menos 1,81 multiplicado por 1, eso me va a dar menos 1,81, ¿verdad? Entonces aquí no he hecho un cálculo extraordinario, simplemente he multiplicado por su probabilidad de ocurrencia y me da este valor, ¿no? Entonces aquí ya tengo estos dos valores. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir yendo hasta el punto de inicio, ¿no? ¿Cuál es el punto de inicio? Este es el punto de inicio, ¿no? Entonces, tengo que llegar acá y tengo que ver cuál es el valor del van más que maximiza, ¿no? Entonces, para llegar acá me falta, ¿no ve? ¿Qué tengo que hacer? Estos valores, este 3,31, multiplicarlo por la probabilidad de ocurrencia. Y a eso más sumarle este valor multiplicado por su probabilidad de ocurrencia y verificar cuál es el resultante, que justamente es este de acá, ¿no? Este rectángulo que está acá, encerrado en círculo, va a representar el equivalente. Entonces, 3,31 multiplicado por 2 tercios me va a dar 2,21. Y a eso tengo que sumarle más, ¿no? La multiplicación de este equivalente que habíamos dicho, menos 0,81, multiplicado por su probabilidad de ocurrencia, que es de un tercio, ¿no? Entonces, si lo multiplico por un tercio, esto me va a dar el equivalente de 1,94, ¿no? Justamente este valor que está aquí en este círculo cuadro, ¿no? Entonces, es el equivalente para este camino, si se dan cuenta, porque ya no hay más, ¿no? Justamente aquí ya tomamos la decisión de planta grande o planta pequeña, ¿no? Entonces, hasta aquí es el equivalente del valor del van, ¿no? Hasta acá, es decir, hasta este punto. Hasta este punto. Ahora hacemos exactamente lo mismo con la otra ramificación, ¿no? Justamente para la planta pequeña. Comenzamos de acá. Acá tenemos nodos de posibilidad de eventos, acá también. Tengo que hallar el equivalente, ¿no? Que habíamos dicho que va a ser la suma de las posibilidades de eventos que se tengan, ¿no? En este caso la suma y aquí también la suma. Entonces acá tendrá que ser 1,59, ¿no? Multiplicado por su probabilidad de ocurrencia, que es 2 tercios, ¿no? 2 tercios. ¿Y eso cuánto me va a dar? Eso me va a dar, si no me equivoco, 1,06, ¿no ve? Y a eso hay que sumarle esto, ¿no? Que sería menos 0,5 multiplicado por probabilidad de ocurrencia, que en este caso es un tercio. Y a eso, bueno, una vez sumado, ¿cuánto nos da? Esto nos va a dar un valor de 0,89, ¿no? Entonces, de ahí sale este valor. Ya hemos hallado el equivalente en este nodo. Ahora hacemos para los siguientes nodos, ¿no ve? Pero estos dos ya están para este. Entonces será 0,77 multiplicado por su probabilidad de ocurrir en 2 tercios más 0,15, ¿no? Multiplicado por un tercio me va a dar este 0,56. ¿Listo? Ya tengo estos dos en este punto. Ah, pero ahora ¿qué pasa? Yo tengo acá un nodo de decisión, ¿no? Este cuadrado. ¿Y qué nos decía
La regla que habíamos visto antes de comenzar con este procedimiento, nos decía que cuando llegábamos a un nodo de decisión teníamos que elegir cuál es la mejor alternativa que maximiza o minimiza, lo que estemos, la característica que estemos buscando, ¿no? En este caso nosotros queremos maximizar el BAN, ¿no ve? Con eso maximizamos los beneficios del proyecto, ¿no ve? Entonces, en este caso, ¿cuál es el que tiene el mayor, digamos, el BAN mayor? ¿0,89 o 0,56? 0,89. Entonces, elige esto y se pone este como equivalente en este caso, ¿ya? Para este nodo de decisión. Entonces, va a ser 0,89. Bien, eso sucede cuando es nodo de decisión, y cuando decíamos acá que seguían siendo nodos de posibilidad de eventos, seguíamos hallando los equivalentes hasta llegar al punto de inicio, ¿no? Bien, entonces de aquí hemos elegido para este camino el 0,89, ¿no ve? Y en esta última ramificación, ¿no? Porque hasta aquí hemos calculado, en esta última decíamos que teníamos que multiplicar menos 1,32 multiplicado por 1, pues va a ser este menos 1,32, ¿no ve? No hay donde perderse, ¿no ve? Y aquí ya tengo que escoger, bueno, tendría que hallar, porque acá hay un nodo de posibilidad de eventos, entonces acá tendrá que multiplicar 0,89, que era el equivalente para este lado, multiplicado por la probabilidad de ocurrencia, que en este caso es 2/3, más, ¿no? Más menos 1,32 multiplicado por su probabilidad de 1/3, ¿no? El resultado me va a salir 0,15, ¿no? Ese va a ser el equivalente para este caso, el valor más probable del BAN hasta aquí, y listo. Como ya he llegado al inicio, porque este es un punto de decisión, acá que tengo que escoger, ¿cuál es el que maximiza el valor del BAN? Acá tengo 1,94 y acá tengo 0,15, ¿no? Entonces, ¿cuál es mayor? 1,94. Entonces, ese valor es el que hay que poner al inicio, ¿no? En el nodo de decisión, que va a ser 1,94. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿No? Quiere decir que, ¿cuál va a ser la respuesta final para este problema? En este ejercicio, ¿no? Y aquí lo vamos a explicar. En este ejercicio, el enfoque de árboles de decisión indica que construir la planta grande sería la estrategia óptima, ¿no? Puesto que implantando esta decisión se maximiza el valor esperado del valor actual neto. Sin embargo, dice, el valor presente de 1,94 millones, ¿no? Que es el valor óptimo que hemos encontrado acá en este punto de decisión, representa simplemente la media de 3 posibles resultados del valor presente, ¿no? ¿Por qué hemos dicho el valor, la media de 3 posibles resultados? ¿Por qué? Porque aquí pueden haber 3 posibles resultados, ¿no? O que sea 3,8, o que sea 2,34, o que sea menos 0,81, ¿no? De ahí viene este 1,94, ¿no ve? Es por eso que dicen, ¿no? 3,8 millones con una probabilidad de 4 novenos, 2,34 millones de dólares este van con una probabilidad de 2 novenos y menos 0,81 millones con una probabilidad de 1/3, ¿no? ¿De dónde hemos sacado estas probabilidades? Simplemente la multiplicación, ¿no? Para el primer camino, para 3,8 sería 2/3 multiplicado por 2/3, de ahí sale 4 novenos, ¿no? Para este camino. Para el segundo camino era 2/3 multiplicado por 1/3, eso nos va a dar 2 novenos, ¿no? Y el último camino será pues 1/3 multiplicado por 1 va a ser 1/3, ¿no? Entonces, de ahí salen estas probabilidades, ¿no? De las ramas del árbol de decisión. Lo anterior significa que la decisión de construir la planta grande produce un valor esperado del BAN de 1,94 millones de dólares con una desviación estándar de esto. ¿De dónde hemos sacado? Bueno, aquí está especificado, ¿no? Aquí hemos calculado con esta fórmula, ¿no? De esta fórmula hemos calculado la desviación del BAN. ¿Cómo hemos calculado? Bueno, hemos visto las posibilidades de BAN menos el valor esperado del BAN, todo al cuadrado multiplicado por su probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y a todo esto, obviamente, la sumatoria, y a todo esto raíz cuadrada, ¿no? Y de esa forma hemos procedido para calcular esta desviación del BAN. Entonces, de esa forma hacemos, reemplazamos valores y tengo que este va a ser la desviación estándar del BAN para este caso, ¿no? Bien.
Bien, con eso hemos terminado este ejercicio de aplicación con árboles de decisión dentro de lo que serían bueno, eh, en el caso de riesgo e incertidumbre en la evaluación financiera, hemos visto un ejemplo de cómo poder aplicar. Bien, no sé si hasta aquí existe alguna duda sobre lo que se ha hecho, estos dos últimos problemas. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre lo que se ha hecho? ¿No hay preguntas? Bien, creo que no hay preguntas. Bien, entonces, si en el transcurso de realizar la práctica existiesen dudas, igual me las hacen saber, ¿no? En caso de que haya bueno, surja alguna, alguna duda, algún percance y no se pueda hacer, ¿no? Entonces, hasta aquí quedaremos, ¿ya? Porque, bueno, ya ha pasado tiempo, nos hemos tardado en resolver estos dos ejercicios y, bueno, vamos a continuar la siguiente clase. Quería empezar con un poco del próximo tema, pero prefiero dejarlo para la siguiente clase, ¿no? La siguiente clase, por si acaso, va a ser el tema que vamos a ver, la evaluación económica y social de proyectos, ¿no? Vamos a ver ya más elementos y vamos a recordar un poco y lo que ya hemos avanzado en realidad en proyectos uno, ¿no? Recuerdan que calculábamos a través de la curva de demanda y la curva de oferta lo que es el excedente del consumidor, el excedente del productor, la disponibilidad a pagar, ¿no? Todos esos elementos y bueno, de pronto que hemos visto ya el año pasado igual lo vamos a repasar. ¿Por qué? Porque justamente vamos a igual a ver un poco de teoría, porque esto es un poco más abstracto. Cuando ya comenzamos a hacer la evaluación económica y social de proyectos, vamos a hacer mediante la evaluación de los excedentes del consumidor, ¿no? Que justamente va a representar lo que sería la variación de compensatoria de sus preferencias, ¿no? Entonces, antes de introducir este tema, vamos a ver un poco de teoría económica, que vamos a dar un poco de conceptos básicos, un poco de repaso, y para entrar justamente a la parte práctica, ¿ya? Entonces, hasta aquí quedamos, chicos. Espero que hayan podido entender. Entonces, nos vemos el el próximo viernes de la semana que entra con esta nueva guía, ¿ya? Si no hay más preguntas, entonces aquí termina la clase. No sé si alguien quiere algún comentario, alguna pregunta. Ya, no hay dudas, no hay nada. Entonces, hasta aquí quedamos. Nos vemos el siguiente viernes. Que tengan un bonito fin de semana.